Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es el doctor Oscar Calizaya. El tema que vamos a ver hoy es configuración externa. Cuando vemos las piezas dentarias, vemos ciertas formaciones que modifican la forma, el volumen, la ubicación y hacen que estas características sean distintas de una pieza dental a otra, es decir, modifican su forma. Dentro de estos elementos que vamos a poder observar en la superficie externa de los dientes, uno de los elementos son las cúspides. ¿Qué son las cúspides? Las cúspides son elevaciones, ¿sí?, que se asemejan a una pirámide cuadrangular, ¿sí? Entonces, todo esto se suelda, desde luego que sí, al cuerpo de la pieza dental, ¿no? Y vamos a ver si estamos diciendo que se asemeja a una pirámide cuadrangular. Acá podemos verlo, ¿no? Este es un premolar y este es un molar. Acá en un premolar ya presenta dos cúspides y podemos observar dos pirámides cuadrangulares. Es decir, para un mejor estudio se asemeja a una pirámide cuadrangular. Los lados de esta pirámide se van a denominar facetas, ¿sí? Aquellas que se orientan, que miran hacia las caras libres, se van a denominar facetas lisas. Y aquellas que se orientan hacia oclusal o hacia triturante se denominan facetas armadas. Las facetas lisas están separadas de las facetas armadas por una arista. Y esta arista se denomina arista longitudinal. En este caso, esta es la cúspide vestibular, sería la arista longitudinal vestibular. Este es el lado palatino, acá sería arista longitudinal palatina, ¿no? ¿Qué más podemos decir acá? Ambas facetas lisas se encuentran separadas también por otra arista, que va a ser la arista lisa. De la misma manera, las facetas armadas van a estar separadas por una arista, que va a ser la arista armada, ¿no? Vamos a poder observar acá la altura cuspidea, ¿sí? Esta es la altura cuspidea, vean. Acá tenemos una cúspide, acá tenemos otra cúspide, ¿no? Esta altura cuspidea lo podemos medir desde el vértice hasta la cima, ¿verdad? Eso se denomina altura anatómica según Tillman, ¿sí? Y además introduce otro término y denomina altura geométrica cuando se está en oclusión, cuando los dientes están en oclusión, y se lo mide desde un vértice de una cúspide hasta el vértice de la otra cúspide, ¿sí? Entonces, volviendo a repetir, ¿sí? Tillman entonces menciona dos términos, lo que es altura anatómica y altura geométrica. ¿Qué es la altura anatómica? Simplemente la altura cuspidea. E introduce otro término, decíamos, para la altura cuspidea activa, es decir, cuando los dientes están en oclusión. A eso se denomina altura geométrica, que se lo mide desde el vértice de una cúspide hasta el vértice de la otra cúspide, cuando se está en oclusión, ¿no? Hanau, de la misma manera, denomina otros términos y nos menciona que altura funcional a la geométrica, ¿no? Y relativa a la anatómica. Simplemente es cambiar de términos, nada más. La altura cúspidea en los premolares tiene un buen tamaño, ¿no? Y posteriormente va a ir disminuyendo hasta el tercer molar, ¿no? Va perdiendo su tamaño.
Otro elemento que vamos a poder observar son los tubérculos supernumerarios. ¿Pero qué son los tubérculos supernumerarios? Son prominencias o pequeñas cúspides también se denominan, que se encuentran en la corona dentaria, ¿no? Entonces vamos a poder observar uno de los que generalmente vamos a poder observar en una dentición permanente y otro en una dentición temporaria. En la dentición permanente, aunque su presentación no es constante, generalmente vamos a poder observar el tubérculo de Carabelli, ¿sí? Este tubérculo de Carabelli, su ubicación está en la unión de las caras mesial y palatina, equidistante de cervical y oclusal, es decir, casi al tercio medio, ¿verdad? Entonces, su presentación, como decíamos, no es constante, ¿sí? Tenemos otro. Este es el tubérculo de Zuckerkant. Este tubérculo de Zuckerkant, su presentación sí es constante. A diferencia del tubérculo de Carabelli, este tubérculo de Zuckerkant no está delimitado por ningún surco, ¿sí? Su ubicación es en vestíbulo mesiocervical, es decir, está en la cara vestibular, en el lado mesial y desplazado hacia el lado cervical. Por eso decimos vestíbulo mesiocervical. Nosotros ya en las anteriores clases se les explicó cómo dividir en tercios todo eso para ver la ubicación específica donde se encuentran estos tubérculos, ¿no? Existen otros dos elementos, otros dos tubérculos podemos mencionarles, que es el de Volk y Traviani, cuya presentación pues es aún rara, ¿no? Entonces el de Volk generalmente se encuentra en segundos y terceros molares en mesio vestibular, y el de Traviani también en molares superiores en palato distal, ¿no? Otro elemento que vamos a ver son los surcos. ¿Qué son los surcos? La superficie dentaria no es regular, ¿no? No es lisa, no es convexa en toda su extensión, ¿no? Se van a encontrar interrupciones, ¿sí? Unos surcos, unas excavaciones. A eso denominamos surcos, a esas interrupciones en la superficie dentaria, ¿sí? Estas excavaciones en el esmalte, ¿no? Entonces aparecen como a manera de una fisura, ¿sí? Estos surcos, a su vez, vamos a poder diferenciarlos en surcos principales, surcos secundarios y también surcos accesorios, ¿no? ¿Cuáles son aquellos surcos principales, ¿no? Aquellos surcos principales generalmente podemos decir son aquellos que nos delimitan cúspides, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Parten de una fosa principal para dirigirse a otra fosa principal. Vean, esta es una fosa principal, esta es otra fosa principal. Entonces, parten de una fosa principal para dirigirse a otra fosa principal. O bien, parten de una fosa principal y se dirigen a una cara libre, ¿no? Y también parten de una fosa principal para dirigirse a una fosa secundaria, ¿no? Entonces, esos son los surcos principales. Surcos secundarios. Generalmente estos surcos secundarios parten de las fositas secundarias y nos delimitan rebordes marginales, ¿sí? Y nos van a delimitar rebordes marginales. Recordando que estos rebordes marginales siempre van a estar presentes a nivel de las caras proximales, orientadas en ese sentido, ¿no? Además de estos surcos principales y surcos secundarios, van a existir otros surcos que van a tener menor profundidad que los surcos principales y los surcos secundarios, ¿no? Entonces se supone que los surcos principales son más profundos que los secundarios, y los accesorios o suplementarios son aún de menor profundidad. Generalmente estos están más tal vez en los terceros molares, vamos a poder observar con mayor frecuencia, pero también están presentes en otras piezas dentarias, ¿sí? Entonces presentan menor profundidad. Otro elemento que vamos a poder observar son las fosas.
¿Qué son las fosas? Excavaciones irregulares, ¿no? Desde luego que sí van a ser más profundas que los surcos, ¿no? Entonces, también podemos diferenciar fosas principales, fosas secundarias, ¿sí? ¿Cuándo serán fosas principales? Cuando se forman por la reunión de surcos principales. En ese caso estamos hablando de fosas principales. ¿Cuándo hablamos de fosas secundarias? Cuando se forman por la intersección de un surco principal y uno o dos surcos secundarios, ¿sí? En ese caso estamos hablando de una fosa secundaria. Cuando veíamos surcos mencionábamos también que existen surcos accesorios, ¿no? Que van a emerger a nivel de los surcos principales, generalmente, o también de los surcos secundarios, ¿no? Pero el origen de estos, también otros autores nos mencionan que existen las fosetas. Las fosetas son algo menor, de menor profundidad que los surcos, que las fosas secundarias, ¿sí? Entonces, generalmente, donde emergen los surcos accesorios, se denominan fosetas. Acá lo vemos, la diferencia entre fosas. Otro elemento, depresiones. No nos referimos a este tipo de depresión, ¿verdad? Pero sí podemos decir que existen depresiones en la superficie de los dientes. ¿Qué son las depresiones entonces? Cavidades muy amplias y poco profundas, ¿sí? Estas pueden estar delimitadas o no, ¿sí? Una de las depresiones más frecuentes que podemos observar es a nivel de los incisivos, ¿sí? Vamos a poder observar una depresión palatina en los incisivos superiores y una depresión lingual levemente marcada tal vez en los incisivos inferiores, pero es muy notorio estas depresiones a nivel de los incisivos superiores, cavidades amplias. Rebordes marginales, ¿sí? Un reborde marginal. Los rebordes marginales podemos decir que son eminencias de sección triangular que aparecen o que están en las superficies oclusales de los molares y premolares o en las palatinas o linguales de los dientes anteriores, ¿sí? De los incisivos y caninos. Acá podemos observar en un incisivo central, reborde marginal. Incisivo inferior, rebordes marginales, que está pintado más de un color más oscuro, ¿verdad? Entonces, canino inferior, canino superior. Premolares, acá lo pueden observar de la misma manera, premolares inferiores, ahí en los molares. Es decir, los rebordes marginales están presentes en todas las piezas y orientadas siempre hacia las caras proximales, ¿sí? Estos rebordes marginales tienen una función específica, es de proteger el punto de contacto. Además, impiden un fuerte impacto alimenticio sobre esa zona, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nivel de los rebordes marginales, la superficie, la estructura, lo que vemos a nivel del esmalte, sabemos que el esmalte es el tejido más duro, a ese nivel tenemos un buen grosor de esmalte. Ya mencionamos sobre las aristas. Estas aristas están separando las facetas, ¿verdad? Entonces estas aristas nos delimitan las distintas facetas de una cúspide. Hemos visto que existen aristas lisas, aristas armadas y aristas longitudinales. Se denominan de acuerdo con lo que entra en relación, ¿verdad? Entonces podemos definirlo con esos nombres. Nos sirve para repasar lo que es en relación de las aristas. Recordemos, una cúspide decíamos que se asemeja a una pirámide cuadrangular. Vamos a poder observar
¿qué? Facetas lisas, facetas armadas. Facetas lisas, las que se orientan hacia una cara libre. Acá las facetas lisas, palatinas, ¿verdad? Acá están las facetas lisas. Acá están las facetas armadas, aquellas que se orientan hacia oclusal, ¿no? Entonces, estas aristas nos delimitan estas facetas. Eso es lo que estamos mencionando. Arista lisa separada de arista armada, arista longitudinal, en este caso longitudinal vestibular, ¿no? Y además una faceta lisa separada de la otra faceta lisa por una arista lisa. Lo propio en las facetas armadas, por una arista armada. Acá en un molar, vean, tenemos 1, 2, 3, 4 cúspides. Esto es un primer molar superior. De la misma manera presentan los mismos elementos. Pirámide cuadrangular, pirámide cuadrangular, pirámide cuadrangular y pirámide cuadrangular. Crestas. ¿Qué son las crestas? Las crestas son elevaciones, ¿sí? Ya son, como podemos decir, presentan un relieve bien definido. No es lo mismo, muchas veces tal vez podemos confundirnos con lo que son las aristas, ¿no? Pero a diferencia de las aristas, una cresta presenta un relieve definido, ¿sí? Entonces, muchas veces también a los rebordes marginales se lo conocen también con estos nombres, que son las crestas marginales, ¿no? Entonces vamos a poner otros elementos también. Por ejemplo, esta imagen que ustedes están viendo es un primer molar superior. Vamos a ver una apófisis oblicua, ¿sí? Que está uniendo dos cúspides. A eso se denomina también una cresta, ¿sí? Otro elemento, canales radiculares. ¿Qué son los canales radiculares? Como su nombre lo indica, se encuentran en la raíz. Acá podemos observar generalmente, esto es un incisivo inferior, ¿sí? Acá podemos observar que los canales radiculares son depresiones alargadas, ¿sí? Extensas. Están localizadas en las superficies proximales de los dientes, ¿sí? No simplemente vamos a poder observar en los incisivos, también en las piezas molares, ¿sí? En los dientes multirradiculares, ¿sí? Pero son extensas. Como su nombre lo indica, es un canal, no es un surco, es un canal radicular. También mencionaremos que es el espacio interradicular. Como su nombre lo indica, es el espacio entre raíces, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a ver un diente multiradicular, ese espacio que están creando entre ambas raíces, este es un molar inferior, ¿no? Entonces se denomina espacio interradicular. Foramen apical y foraminas. Cuando hablamos de foramen apical y foraminas, recordemos, que vamos a ver dentro de cavidad, dentro de la superficie de los dientes, que existe pues también una configuración interna, es decir, existe una cámara pulpar, existen también pues conductos radiculares, ¿no? Entonces, estos van a emerger a nivel del ápice, y cuando vamos a ver un solo orificio se denomina foramen apical. Pero cuando vemos que existe pequeños, a ver, aquí está mi mouse, pequeños, y son en mayor número, a esos se denomina foraminas, ¿sí? Entonces vamos a ver también esas características que presentan. Tenemos que diferenciar también lo que es el cuello clínico y del anatómico, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuándo es cuello anatómico y cuándo es cuello clínico, ¿sí? Cuando hablamos de cuello anatómico, podemos observar que la anatomía de los dientes están separados
por una línea cervical, ¿no? Entonces, a eso se denomina cuello anatómico. Es lo que separa la porción coronal de la porción radicular, ¿no? Entonces, lo que separa el esmalte del cemento. Y eso se denomina, repito, línea cervical o cuello anatómico, ¿sí? Cuando nos referimos a cuello clínico, ¿sí? O línea gingival, acá está ese nombrecito que nos dice, está delimitada por la gingiva, es decir, por la encía, ¿sí? Entonces, está dada por la hendidura gingival, ¿no? Entonces, está dada por el festón gingival. Generalmente, ¿qué es? No vamos a poder observar clínicamente esta línea por el festón gingival, ¿no? Entonces, ese es el cuello clínico, ¿no? Lo que podemos observar. También este término se emplea para una corona visible, ¿no? Que es lo que podemos observar a nivel de la extensión del margen gingival hacia el borde incisal o hacia las cúspides, ¿no? Eso es la corona visible. Cuello quirúrgico, ¿no? Es la zona del diente comprendida entre la línea cervical, ya sabemos que es la línea cervical, es aquella que separa la corona de la raíz, y un plano horizontal que pasa por la cresta alveolar. Ya. Entonces, esta es la cresta alveolar. Entonces, esta extensión se denomina cuello quirúrgico, ¿sí? Desde la línea cervical hasta un plano que pasa por la cresta alveolar. Entonces, eso se denomina, repito, cuello quirúrgico. Tenemos además topografía de la línea cervical. Acá nos habla un autor, Choquet, nos habla de que existen 4 casos de Choquet, es decir, esto ocurre a nivel de la línea cervical. La línea cervical está dada ¿por qué? Por el esmalte y por el cemento, ¿no? Entonces, a este nivel va a existir diferencia y nos menciona que va a existir 4 casos, ¿sí? El esmalte cubre cemento, es el primer caso de Choquet, ¿sí? Segundo caso de Choquet, el cemento cubre esmalte, ¿sí? Es decir, se intercambia, ¿no? Tercer caso de Choquet, ¿sí? Los bordes, es decir, el esmalte y el cemento se unen en un punto específico, ¿sí? Entonces, están unidos a ese nivel. Y el cuarto caso de Choquet, donde esmalte y cemento terminan independientemente, es decir, están separados, donde existe exposición dentinaria, ¿no? Entonces, esa variación existe además a nivel de la línea cervical. Esto nos menciona Choquet. Muchas gracias.